Hola, muy buenas noches. Estamos empezando con una transmisión de uno de los temas que más me interesa en realidad. Se denomina análisis de ciclo de vida y hay diversas estrategias, diversas herramientas que uno puede utilizar para trabajar en base a este tipo de estudios que prácticamente vienen a ser una herramienta de evaluación de impacto ambiental, llamémoslo matriz de Leopold del siglo XXI, ¿no? Es una herramienta muy actual que tiene diversos softwares que pueden ser utilizados. En esta oportunidad voy a compartirles la instalación de uno de esos softwares que el link está en la caja de comentarios. Lo acabamos de poner ahí. Ustedes pueden acceder a través de ese enlace para la versión demo. Una vez que nosotros nos descargamos este archivo, vamos a tener una interfaz. A ver si me permiten compartir por acá la interfaz, que nos va a permitir prácticamente seguir algunos pasos. ¿Sí? Esos pasos los vamos a ir desarrollando en este momento. Entonces, si alguien mira el video justo ahora, tiene la oportunidad de ir siguiendo. Si no, pueden hacerlo desde sus casas en algún momento que estén un poquito libres. Esta transmisión queda grabada y puede ser de utilidad, ¿no? Para alguien de pronto que le interese. A ver si me permite compartir esto. Capturar, perfecto. El título. Al parecer tenemos un problemita. Vamos a ver. Bueno, acá tenemos el manual de instalación, donde están los diversos pasos, ¿no?, que se deben seguir para poder tener el software. Entonces, listo. Acá le ponemos en aceptar y aquí tenemos nuestra ventanita, ¿no? La primera opción que vamos a escoger, o la opción que iríamos a escoger en esta oportunidad, consiste en darle clic en siguiente, ¿sí? Una vez que tenemos instalado. Luego, lo que nos corresponde hacer en esta oportunidad es aceptar los lineamientos del software, ¿no? En esta oportunidad, cuando ustedes no cuenten con una licencia, la sugerencia siempre es pagar el software o tener la activación, ¿no es cierto? Entonces, para la Universidad Estatal Amazónica hay un código que se lo puede solicitar, etcétera, pero para otras universidades es importante hacer una gestión a través de la plataforma de CIMAPRO, por ejemplo. Entonces vamos a seguir revisando un poquito el manual acá. Si tienen el código en esa oportunidad, lo indispensable es ingresar en ese momento el código de activación, ¿no? Ok, entonces, si ustedes se fijan en el manual, nosotros tenemos todo esto. A ver, permítanme. Listo. Tenemos acá nuestro manual y podemos constatar que tenemos varios tipos de licencia, ¿no? Ok, entonces ingresamos. Una vez que pasamos esa etapa, aquí nos piden, por ejemplo, configurar si es métrico, no métrico o todo. De pronto la mejor opción, hasta familiarizarnos con el software, es tener activado todas las opciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos dejar en la instalación por default y finalmente lo que hacemos es aquí darle clic en database, ¿sí? Nombre con el que va a ser grabado el archivo y finalmente crear un icono de escritorio, que siempre conviene tenerlo como que cerca, ¿no?, para poder trabajarlo y poder ir desarrollando las actividades
de una manera un poco más cómoda y no tener un link que estar buscando externamente. Entonces, esos serían algunos de los pasos que se deben seguir. Mi sugerencia siempre es tener respaldos de la computadora. Hay lo que se llaman los códigos de seguridad, los respaldos de seguridad, perdón, que pueden ser activados siempre antes de instalar cualquier programa, ¿no? Para evitar cualquier inconveniente, ¿sí? Comentarles eso y bueno, las aplicaciones, los usos, las iremos desarrollando en las siguientes semanas, pero al menos puedo adelantarles un par de actividades, ¿no? Eh, Se puede prácticamente evaluar todos los impactos que tiene un servicio o un proceso, ¿sí? Desde celulares, gorras, computadores, prácticamente todo. Lo que ustedes pueden imaginar se puede medir el impacto que tiene y de esta manera se puede comparar eh, los impactos ambientales en sus diferentes etapas. ¿Qué es esto de las diferentes etapas? Por ejemplo, cuando nosotros extraemos la materia prima, hay un impacto. Otro de los impactos es cuando nosotros fabricamos. La otra etapa es la de uso, con la que nosotros ya adquirimos el producto, pero en este caso tenemos que prácticamente está con nosotros depende obviamente del producto, 4 5 20 años los que se le vaya a dar de uso. Y eh, finalmente la última etapa es la de la disposición final, ¿no? Que en nuestro caso, en el contexto de Ecuador, corresponde prácticamente a una disposición de relleno sanitario, desafortunadamente botaderos a cielo abierto, que puede corregirse, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos nuestro software instalado, vamos a dar clic a los siguientes pasos y verificar que esté funcionando, ¿no? Ok, por algún problema de visualización no nos permite compartir la pantalla completa, pero a ver si lo solucionamos y les podemos compartir la pantalla.
Mientras tanto podemos darle una revisión súper rápida a este correo donde nos indica las actualizaciones que podemos tener, el idioma, que en este caso las bases de datos están solamente en inglés. Por ejemplo, tenemos aquí algunos puntos de los requisitos que debe cumplir la computadora antes de instalar, ¿verdad? La resolución de las pantallas, el disco duro, el procesador, los sistemas operativos que puede soportar, etcétera, etcétera. Los directorios, muy bien. También se puede tener licencias un poco abiertas, digámoslo, o sea, para dentro de una sala de clases. Entonces nos indica ahí, por ejemplo, esas opciones también. Ok, parece que podemos visualizar nuestra pantalla. Permítanme cuadrar un poquito esto y podemos hacer algún ensayo por acá. Listo. Entonces, esta es la interfaz que nosotros vamos a tener en los estudios de CIMAPRO. Y aquí, por ejemplo, una de las consideraciones que casi siempre se trabajan para los estudios es la utilización de la base de datos de EcoInvent. ¿Sí? Otra base de datos, de hecho, un poco más completa es esta de acá. Sin embargo, su contexto es, digámoslo de alguna manera, enfocado para países europeos, de la Unión Europea, ¿no? Que pertenecen a este lugar. Entonces, una sugerencia, si de pronto no quieren utilizar una base de datos preestablecida, se puede crear un nuevo proceso desde cero. Test 001 le podemos nombrar y le ponemos OK. ¿Sí? Y aquí, al momento de crear uno nuevo o uno desde cero, se nos va a abrir un proyecto, ¿no es cierto? Entonces, este proyecto es el que nosotros vamos a irlo trabajando. Aquí nos pide, por ejemplo, la base de datos que vamos a utilizar. Como habíamos dicho hace un momento, EcoInvent es la más utilizada. Sin embargo, este de aquí tiene muchísima información que puede ser de interés, ¿sí? Entonces podemos activar estas de acá y, por ejemplo, aquí deberíamos nosotros, esto es lo interesante de análisis de ciclo de vida y de este software en especial, porque aquí contempla las diferentes etapas que se deben cumplir para un estudio de análisis de ciclo de vida. ¿A qué me refiero? La primera parte se basa siempre en el alcance, ¿sí? En el objetivo del estudio y en el alcance. Entonces lo definimos acá arriba, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué bibliotecas vamos a utilizar? Luego tenemos el Life Cycle Inventory, que se trata de realizar o se trata de tener el inventario. Bueno, aquí pueden poner sus datos. Aquí vamos a ir viendo, de acuerdo al proceso que nosotros tengamos, qué inputs y qué outputs vamos a tener, ¿sí? Se puede armar esto en base a los procesos. Normalmente lo que se utiliza es en material, input output, y como les decía, acá tenemos un abanico súper grande de food waste, por ejemplo, de frutas, vegetales, material reciclado, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces son herramientas súper buenas que ustedes tienen, incluso textiles, tienen muy a detalle el tipo de textil que se puede utilizar, ¿verdad? En electrónicos, por ejemplo, nosotros podemos encontrar algunos dispositivos como computadoras para saber su análisis de ciclo de vida. Y bueno, como es un ejercicio, podemos de pronto visualizar qué componentes tiene, y aquí ustedes se dan cuenta de que se trabaja con ciertos enlaces, ciertas bases de datos que tienen toda esta información. Y si nosotros queremos analizar una computadora, por ejemplo, como habíamos dicho, un análisis de ciclo de vida sirve para hacer estudios integrales o holísticos, tal vez sería el término más adecuado. ¿Sí? ¿Cuánto dióxido de carbono puede emitir? Si nos fijamos acá, una computadora puede emitir 2.24 kilogramos durante su ciclo de vida, ¿no es cierto?
puede también utilizar un espacio, un volumen, puede utilizar incluso madera, ¿sí? Dentro de sus componentes, lógicamente tiene conductores o metales en este caso, que los estamos visualizando como el zinc, estaño, tenemos componentes, unas sales como el sodio, ¿sí? Entonces es un detalle muy minucioso de todos los componentes, es decir, de todas las entradas y salidas que puede tener algún dispositivo. Bueno, de esta manera aquí nosotros podemos ir armando los diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, si se quiere hacer una botella plástica, necesitamos de pronto PET, necesitamos de pronto tintes para los adhesivos, y se puede ir armando acá los diferentes componentes. Igual tenemos una sección de residuos y la parte que ya de pronto viene a ser lo interesante o la parte de cálculos en sí, la parte que nos interesaría de presentar los impactos, está justamente acá, ¿no? Donde nosotros podemos configurar qué método se utiliza y de los que tengo experiencia, CML es uno muy interesante, el ILCD es otro también que se puede utilizar. Sin embargo, son métodos, como nos indica, europeos, ¿sí? Por otro lado, un poco más abiertos estos métodos, o un poco más amplios, tenemos la sección global, en donde debemos distinguir estos dos puntos, ¿no es cierto? Los endpoints y los midpoints. Básicamente, nosotros tenemos dos categorías, estas dos. Los puntos medios nos dan un nivel de detalle normalmente mucho más minucioso que los endpoints. Los dos son formas de representar los valores, sin embargo, el nivel de detalle es el que los hace interesantes, ¿sí? Tenemos el Water Footprint, donde ustedes igual tienen varios métodos que pueden ser utilizados. Aquí podemos, de hecho, como el Excel, configurar ciertas herramientas, configurar de pronto ciertos parámetros de repetición, ¿no? Y finalmente nosotros tenemos la etapa de interpretación, ¿sí? Bueno, no nos vamos a despedir sin una demostración, ¿será? Por ejemplo, he escogido un computador de escritorio sin pantalla con un display para compararlos y ver si funciona o no funciona nuestro programita. Vamos a ponerle PC, ¿sí? Y en este caso, como hemos señalado dos, la opción que nos va a estar habilitada, que vamos a tener habilitada, es la de comparar. Caso contrario, tendríamos las otras habilitadas, ¿no es cierto? Habíamos dicho que tenemos una sección global donde escogeremos en esta oportunidad los midpoints. Sí, aquí nos permite indicar la cantidad que se desea utilizar, es decir, cuántas computadoras, y podemos ponerle aquí calcular. Bueno, dependiendo de la capacidad del procesador, tendremos un mayor tiempo o menor tiempo de cálculo, ¿no? Entonces, esto sería, por ejemplo, si nosotros queremos comparar, el verde intenso corresponde a la computadora y el verde claro corresponde al display, es decir, a la pantalla, ¿no? Y podemos ver en qué fases, por ejemplo, en Global Warming, el display tiene una mayor afectación sobre el ambiente. Sin embargo, en categorías como la eutrofización de agua fresca, de agua dulce, la computadora tiene un mayor impacto, ¿sí? Otra de las cosas interesantes es que nosotros podemos cambiarle los colores, jugar un poquito con estas variables, tener estas tablas. También es un poquito de ir jugando con este programa, de ir explorando algunas opciones que tienen acá, y poder visualizar también en otras. Por ejemplo, déjenme ver si podemos ir cambiando por acá. Hay una opción interesante en Excel que nos permite, a ver si nos deja. Ok, esta por ejemplo es una de las opciones más interesantes que nosotros tenemos, porque podemos normalizar. ¿Qué es esto de normalizar? No poner en términos relativos, sino en términos, digámoslo de alguna manera, absolutos, ¿no?
de todas estas categorías que hemos mencionado, ¿cuál tiene mayor impacto? Y por ejemplo, nos damos cuenta que en la toxicidad, este tendría un impacto superior que en el resto de casos, ¿no? Entonces, eso, tenerlo muy en cuenta al momento de realizar. Nosotros tenemos el de caracterización, ¿sí? Y el de normalización. Entonces, este nos da con valores relativos y este con valores un poco, digámoslo en términos más absolutos, ¿sí? Listo. Creo que con eso podríamos terminar este primer tutorial. Espero que haya sido de su interés y bueno, cualquier inquietud le iremos desarrollando conforme hagamos más tutoriales, ¿no? Entonces les deseo una buena noche, espero que se encuentren muy bien y un buen fin de semana. Hasta luego.